¿Qué tal? Bueno, pues algo que hay que entender, ¿no? De esta volatilidad política, económica global, es que evidentemente alguien que se beneficia principalmente del caos, el principal beneficiado de todo este caos que es artificial o armado hasta cierto punto, pues es Donald Trump. Donald Trump, como lo he explicado ya en varias ocasiones, es alguien que se beneficia del caos porque él mismo lo provoca para beneficiarse. En este sentido, hoy vamos a hablar de algo que le denomino manufactured uncertainty, que en español quiere decir algo así como incertidumbre fabricada o incertidumbre manufacturada, digamos, creada, que al final del día pues es precisamente lo que hace Donald Trump y ha estado haciendo desde el primer día de su gobierno. Eh, es un agente del caos. Donald Trump es un agente del caos y en este sentido, insisto, es el principal beneficiado de todo el caos y del desorden mundial que él está encabezando. Entonces, es evidente, ¿no?, que vivamos en tiempos de alta volatilidad en todo aspecto, tanto política como económica. Y por eso es que ya no me causa tanta novedad lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días con respecto a pues diversos indicadores y activos en el mundo, como el oro, la plata, los bitcoins, ¿no?, las criptos en general, y todo su comportamiento que han estado presentando en los últimos días y semanas, porque de nuevo estamos en este ecosistema del caos y de alta volatilidad, donde hay que tener mucha prudencia y sensatez para poder leer realmente lo que está pasando, para poder tener buenas lecturas sin caer en la manipulación, tanto psicológica como emocional, de lo que tratan de provocar estos que son expertos del caos, pues evidentemente buscan generar reacciones, emociones, comportamientos, desde miedo hasta paranoia, y eso nos puede llevar a tomar malas decisiones, ¿no? Por eso es que, al menos, insisto, a mí esto que pasó o ha estado pasando, que ahora vamos a analizar precisamente lo que ha estado pasando con el oro, insisto, con la plata, con las criptos, con la Fed, con el dólar, insisto, está en un marco de incertidumbre porque así lo quieren y así lo han estado impulsando desde el primer día del gobierno de Donald Trump, y el mundo ha estado reaccionando dependiendo su grado de entendimiento y adaptación. A mí cuando me empezó a generar ya menos sorpresa, porque al final también es peculiar, ¿no? Tanta incertidumbre en algún momento paradójicamente se vuelve una especie de certidumbre. En ese sentido ya no te agarra tan desprevenido o ya no te sorprende tanto. Pues insisto, el mismo ambiente de incertidumbre se normaliza, si se mantiene constante un suficiente tiempo, pues básicamente se normaliza la incertidumbre y digamos que la incertidumbre se convierte en una en una nueva certidumbre. De alguna manera, insisto, se normaliza y se estandariza, vamos a decirlo, ¿no? A mí el año pasado, cuando empezábamos con esta oleada de decisiones políticas de Trump, políticas económicas de Trump con respecto a vamos a llamarle su plan arancelario, ¿no?, de
eh, aplicación de aranceles a pues diversas industrias y naciones. Hubo momentos del 2025, si no mal recuerdo, creo que fue por ahí precisamente entre febrero, marzo, abril, donde estos movimientos estaban generando evidentemente cambios, cambios notables, cambios volátiles, reacciones diversas. Y entre estas cosas se estaba, pues de alguna manera, sugiriendo una posible recesión. En aquel momento se estaban esperando grandes cambios también a nivel de mercados y de bolsas, en fin. Lo que terminé de, al menos en lo personal, entender en ese momento es de nuevo el juego de Donald Trump, ¿no? Donald Trump juega con la incertidumbre. em, y de ahí, de esos intermedios de la incertidumbre, él toma beneficios. También tiene ciertas ventajas, porque se sitúa de alguna manera o se intenta situar un paso adelante. En este sentido, en estos cambios, pues al final lo que se provoca en ese intermedio de la incertidumbre, pues es lo que ocurre siempre. Al final, el resultado es que habrán ganadores y perdedores, dependiendo cómo jueguen en este ambiente volátil y de incertidumbre, ¿no? Entonces ese es el juego, es lo que básicamente yo entendí desde el año pasado, ¿no? Ese es el juego de Donald Trump tanto a nivel político como económico. Su juego es la incertidumbre, lo he estado diciendo ya hasta el cansancio desde hace más de un año. Ahora sí ya puedo decir, yo creo que ya va para 2 años que vengo diciendo esto hasta el cansancio, ¿no? Donald Trump juega a la incertidumbre. Y sí, ya puedo decir, tiene 2 años que vengo diciendo esto. Entonces, por eso es que ahora que vi una cierta paranoia de nuevo, ¿no? Ya cada que veo pues esta especie de reacción o emoción en el ambiente, pues yo ya me lo tomo un poco más con calma, aunque en realidad ese es el problema de la incertidumbre, ¿no? Nunca sabes cuándo sí hay que preocuparse y cuándo, pues básicamente ya te la sabes, ¿no? O sea, cuando básicamente ya mejor, en lugar de preocuparse, relajarse, porque ya sabes de qué trata el juego. Pero ese es un tanto el problema de este juego de incertidumbre. Nunca sabemos cuándo la alarma es una falsa alarma y nunca sabemos cuándo esa alarma, pues, sea real, ¿no? Es como especies de simulacros que al final no sabemos si hacer caso. Y también creo que ahí hay un juego dentro del propio juego, cuando es como esta anécdota de Caperucita y el lobo, ¿no? Ya cuando, si hay tantas falsas alarmas, ya cuando en verdad venga el lobo ya nadie le va a creer. Ese es el problema, ¿no? De también malacostumbrarnos a pensar que cada alarma es falsa, porque puede que en algún momento no lo sea. Y ahí es donde esperemos no nos agarre mal parados, ¿no? No nos tome desprevenidos. Entonces, insisto, este juego de la incertidumbre sin duda es peligroso, es arriesgado, obviamente, y ese es el problema de la incertidumbre, no te puedes preparar tan fácil para los diversos y múltiples escenarios que se pueden generar a partir de ella, porque además tenemos que considerar todo esto dentro de un marco mucho mayor, ¿no? Macropolítico, macroeconómico, geopolítico, donde pues al final, insisto, parece ser que todo es un caos, un desorden, más que orden mundial, es un desorden mundial, como pues he estado comentando hace un par de comentarios atrás, ¿no? Hablando de la portada de The Economist, por ejemplo, de 2026, de World Ahead,
que es muy distinta a la portada del 2025, ¿no? Que es un poquito, incluso a pesar de que se ve algo de desorden ya desde el 2025 en la portada de The Economist, pues no se compara al verdadero desorden que ya se ve en la portada de 2026, donde, insisto, pues ya está más que claro. Y este año empezamos precisamente con el discurso de Mark Carney confirmando que ya eh, el viejo orden se nos fue y estamos en este nuevo, pues yo le llamo desorden mundial, que, insisto, he estado explicando también desde hace más de 2 años ya, porque estamos en el 2026, ¿no? Así que bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿qué pasó o qué ha estado pasando con el oro? Vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Vamos a dar un poco algunos de los eh, causas más comentadas, ¿no? Y un poco de contexto para estar claros. Esta caída, que por cierto venía de una tendencia a la alza, o sea, se iba subiendo el oro y de repente cayó, pues fue apenas en estos, insisto, en este casi fin de enero e inicios de febrero. De 2026, por supuesto, ¿no? Entonces, esta caída se produjo principalmente, bueno, en estas fechas, a finales de enero y principios de febrero de 2026, con una corrección fuerte. Esto que se ha estado hablando y mencionando mucho, tomando como una corrección casi técnica, casi habitual, ¿no? Pero ahora vamos a ahondar en esto. No podemos pensar que esto es nada más una corrección técnica habitual. Es algo más, mucho más. Pero así se maneja, ¿no? Es una corrección fuerte. El oro cayó alrededor del 9-11% desde récords cercanos a los $5,600 por onza, e incluso por encima en algunos picos, ¿no? Llegando temporalmente a niveles como 4,403 por onza en el punto más bajo antes de recuperarse rápidamente. Hoy mismo, ¿no? 4 de febrero de 2026, estamos a esta fecha, el oro ha rebotado con fuerza, cotizando alrededor de 5,000 a 5,050 dólares por onza, con ganancias diarias de 1,8 a 2,8% en sesiones recientes, mostrando volatilidad pero manteniendo niveles históricamente altos. Ahora, esta corrección, insisto, no fue eh, por un cambio, digamos, fundamental en la tesis alcista del oro, sino por factores técnicos y de posicionamiento especulativo. Aquí hay que entender que estamos en terrenos de incertidumbre, por tanto en terrenos de especulación. ¿Qué factores se tomaron en cuenta, ¿no? Para esta eh, caída? El nombramiento de Kevin Warsh es algo que se tiene que mencionar sin duda. Más allá de los otros factores, porque insisto, esto es un tanto multifactorial, ¿no? Esta caída Es más, sin ni siquiera tenernos que enfocar en la caída del oro, podemos hablar del comportamiento en general de los últimos días y semanas del oro, entre otros activos, que esto por cierto no solo se limita al oro. Tenemos que mencionar el nombramiento de Kevin Warsh, ¿no? Como próximo presidente de la Fed, de la Reserva Federal, sucesor de Powell, ¿no? Altamente insultado por Donald Trump, ¿no? El saliente Powell. En este caso, Warsh es visto como más hawkish, le llaman. En este término como de halcón, es un término financiero que ahora explicaré. Esto quiere decir ortodoxo en inflación, perdón, menos propenso a recortes agresivos de tasas. En este sentido, por supuesto, Kevin Warsh, a pesar de que se vende medio independiente, parece estar más alineado con la agenda Trump. En este sentido, esto fortaleció el dólar, elevando el costo de oportunidad del oro, un activo sin rendimiento, y revirtiendo la apuesta por debasement, o en español la devaluación del dólar. ¿Qué más, además del tema de Kevin? También un mercado sobrecomprado y posiciones apalancadas tras un rally explosivo
más del 55 a 66% en 2025. El oro estaba en territorio agresivamente overbought, una especie de sobrecompra. Aumentos de márgenes en futuros de CME forzaron liquidaciones masivas y ventas por especuladores, una especie de espalancamiento. Profit taking y corrección clásica. Después de récords es común un air pocket, caída brusca por toma de ganancias. No fue impulsado por mejora en geopolítica o economía, al contrario, la incertidumbre persiste. Insisto, aquí lo que hay que tomar como una especie de constante y factor o denominador común es la incertidumbre, ¿no? O sea, la incertidumbre es la única constante que hoy tenemos. En todos aspectos, como empecé hablando, ¿no? En todos sectores, en toda materia, la incertidumbre es constante y ahora se está de alguna manera sintiendo permanente también. Eh, Hasta nuevo aviso al menos, o sea, mientras no haya un nuevo orden o mientras no haya nuevas reglas o nuevos juegos, ahora el juego se llama incertidumbre, que es el juego, insisto, que le gusta a Donald Trump. Como yo decía, no solo se limita, por ejemplo, al tema del oro, la plata también sufrió un colapso, ¿no? De sus peores caídas, de 30 hasta 37% en algunas sesiones, por su mayor exposición industrial y apalancamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, bueno, antes de ir a esto, eh, vamos a hacer como un mini resumen en este sentido. O sea, en este sentido, el oro estuvo tocando $5,300 la onza en algún punto. El 28 de enero, por ejemplo, el oro estaba tocando $5,300 la onza. Y vamos a poner 5,500. Y precisamente de 5,500 bajó en la caída el oro hasta los $4,500. Eh, Más o menos esto fue. Em, pero insisto, además esto no solo se limitó en estos días al tema de oro, sino que el Bitcoin llegó a caer 18%, insisto, el oro 16%, plata hasta 36%, ¿no? Un desplome tremendo. Del Bitcoin no nos sorprende en términos de que el Bitcoin por antonomasia es volátil, ¿no? Pero de cualquier manera no es menor, ¿no? Que haya habido una especie casi de sincronización. Y esto se debió en gran medida, insisto, a, sí, lo que le pueden llamar corrección, pero además a otros factores, ¿no? Hubo claramente despalancamientos, hubo claramente margin calls y liquidaciones en cascada. ¿Qué es esto? Básicamente, por cierto, yo que a mí me encanta hablar de esta gran película Margin Call, que me la paso comentando y recomendando, donde protagoniza Kevin Spacey. Bueno, pues digo, conservando las distancias y debidas proporciones y dimensiones en la comparación, pero sí hubo ciertos efectos de Margin Call ahora, ¿no? Estas liquidaciones en cascada. Menciono esto porque de las debidas proporciones, porque bueno, precisamente se ha vivido en otros momentos margin calls mucho mayores en términos económicos, como precisamente la de aquella gran crisis subprime del 2008, ¿no? Con la crisis de bienes raíces en los Estados Unidos. Pasó algo similar, ¿no? Estas margin calls con Lehman Brothers y demás. O sea, entre otras, muchos aplicaron este tipo de liquidaciones en cascada. Todo esto opera básicamente como siempre opera, as usual. As usual es básicamente, pues la paranoia crea un efecto dominó, sobre todo cuando se empiezan a dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ahora hubo como que una probadita de margin calls y eso fue lo que además estuvo pasando, ¿no? Liquidaciones en cascada. Un detonante, por supuesto, insisto, pues fue el tema de Kevin Walsh. Insisto que se puede tomar como alguien que tendrá menor laxitud monetaria y demás. Se quiso
se tiene también que mencionar esto como una corrección, ¿no? Por esa misma disciplina que tal vez pueda tener el propio Walsh. em, y además, insisto, este efecto Trump, ¿no? O sea, es como una mezcla de factores, ¿no? Insisto, esto que ha estado pasando no se puede tomar de otra manera, no se puede tomar como un único factor. No se puede decir que solamente fue Kevin Walsh, no solamente se puede decir que fue una corrección, no solamente se puede decir que fue el tema de la Reserva Federal, no solamente se puede decir que fue el efecto Trump, fue una combinación de todos estos factores que también pueden parecer como combinaciones típicas de los finales de ciclos, ¿no? Más o menos también. No olvidemos que estamos en tiempos donde también se habla y hemos estado comentando y analizando pues la posibilidad de que surjan burbujas derivadas de la inteligencia artificial, ¿no? Porque claramente hay una, vamos a decir, se está inflando un poco, digamos, la industria. Pero bueno, ese es otro tema. Pero no olvidemos que estamos, insisto, dentro de todo este contexto económico complejo al día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que pues empezó a pasar? Pues vamos a llamarle, insisto, esto, eh, pues, despalancamiento, margin calls. Hay que tener claro que aquí, insisto, no solo se enfocó, y esta es la parte más peculiar, el oro suele fungir como un activo refugio, y aquí incluso el oro sufrió este tipo de reacciones, ¿no? Generalmente pues se busca liquidar aquellos activos que son más fácilmente liquidables, pero aquí hasta el oro pues de alguna manera se vio implicado, lo cual es atípico hasta cierto punto, precisamente por la naturaleza que al oro se le toma como un activo refugio. Bueno, el problema de esto es que justamente cuando se piensa haber una especie de espalancamiento de todos los activos, pues al final de alguna manera los activos se dejan eh, de diversificar. En este sentido, la diversificación deja de existir básicamente porque todos los activos se quieren liquidar. En este sentido, pasamos a este punto de que, insisto, la diversificación es cero básicamente, dado que no importa qué activo estemos hablando, todos quieren y les surge liquidez, y cuando todos en cascada y de manera sincronizada en un efecto dominó buscan liquidar sus activos sin importar si es plata, oro, Bitcoin, pues insisto, la diversificación es cero y ocurre este tipo de cosas, ¿no? Margin calls, liquidaciones en cascada, un efecto dominó, y un ambiente, que es lo más importante, ¿no? Un ambiente de risk off, o sea, un ambiente de aversión al riesgo, un ambiente de miedo, un ambiente de paranoia, y bueno, es por eso que se comportan así los mercados, por eso es que se comportan así estos activos en específico, y eso es básicamente lo que termina ocurriendo, ¿no? O sea, insisto, es una combinación de factores. Hay en este sentido, insisto, hasta ventas indiscriminadas que hasta los activos refugio, como en el caso del oro, caen. Y esto fue justamente lo que pasó, ¿no? Entonces, claro que hoy, ¿no? Claro que ya para hoy, pues el oro se recuperó. Si no me recuerdo, creo que la caída fue el 2 de febrero. Hoy ya pasaron 2 días. Ya estamos a 4 y por supuesto que de nuevo, ¿no? Recuperan su evaluación, su valor. eh, y por supuesto que esto, insisto, ahí sí, si pones atención y estás pendiente de las subidas y bajadas, pues por supuesto que, como dicen por ahí, eh, toda tragedia, o cómo va la frase esta, ¿no? De toda pérdida es también una oportunidad de ganancia, ¿no? En este momento, o precisamente en estas caídas, es cuando también son buenos momentos de oferta, ¿no? Y aquí es donde muchos pierden y ganan si ponen atención.
básicamente, ¿no? En estos cambios de volatilidad. Eh, pues, insisto, hace un par de días estábamos en un buen momento de oferta para aquellos que estaban interesados en la compra de oro, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que estuvo pasando en estos últimos días, insisto, al menos desde mi personal punto de vista, pues ya de alguna manera eh, tenía claro, ¿no? Desde, insisto, desde el año pasado cómo es que se está jugando con esta incertidumbre. Hay que estar pendientes de estos movimientos tal cual. Eh, Aquí sin importar si inviertes o no inviertes. Si inviertes es fundamental, o sea, si no estás pendiente de lo que está pasando, estás fuera, ¿no? Y puedes perder muchísimo. Pero aquí más allá de si inviertes o no inviertes, esto realmente, o sea, por momentos siento que la economía está como en este ambiente de incertidumbre caminando en cuerdas flojas, ¿no? Y como decía y empecé hablando, al final parece también como una administración de alarmas y nunca sabes cuándo es falsa alarma y nunca sabes cuándo es una alarma real. Y en cualquier momento, insisto, hay que estar pendientes para saber qué decidir, para estar también pasos adelante del promedio y esto a nivel no solo individual, sino también, eh, pues incluso nacional, ¿no? ¿Qué pasa con las economías de los países? ¿Qué pasa con las economías en términos globales? Así que, insisto, esto es más o menos lo que pasó en estos últimos días. Eh, Esto, a pesar de que, insisto, el oro tuvo este comportamiento, ahora voy a leer una gráfica así general de cómo se estuvo comportando en los últimos días. Es obvio, ¿no? Que pues de alguna manera el oro se sigue considerando, a pesar del comportamiento reciente, pues es obvio que sigue siendo considerado un activo refugio. La corrección es vista como temporal y saludable para la mayoría de analistas Morningstar, Standard Chartered, World Gold Council y JP Morgan. El bull case estructural se mantiene intacto. Demanda de bancos centrales es continua. Hedge contra deuda alta. Inflación persistente y riesgos geopolíticos con temas de Ucrania, Medio Oriente, Irán. Incertidumbre por políticas de Trump, ¿no? Insisto, hay mucha ironía y paradoja en estas decisiones, ¿no? Unos apuestan a favor, otros en contra, y ahí es donde, insisto, ocurre la magia para Donald Trump. Porque de alguna manera tiene comodines, porque de alguna manera sabe que puede dar pasos adelante y luego dar 10 para atrás. En fin, él de alguna manera como en una especie de olla de presión, él administra cuánta presión y cuánta, en ese sentido, cuánta incertidumbre hay en la olla. A veces la libera, a veces libera esa tensión, a veces, y esperemos no, deje que explote, ¿no? Entonces, bueno, incertidumbre por políticas de Trump, tarifas, amenazas como el tema de Groenlandia, debilita confianza en el dólar y eleva el oro como protección. Eh, Algunos pronósticos siguen alcistas y JP Morgan ve $6,300 la onza para fin de 2026. Deutsche Bank y UBS apuntan a 6,000. Y bueno, insisto, la recuperación rápida de esta semana confirma que compradores entran en dips. Entonces, obviamente, ¿no? Concluyendo la primera idea, pues Trump juega con la incertidumbre, que es parte del mensaje del día de hoy, sobre todo, más que el tema específico del oro. Ha habido también, insisto, muchos comentarios, análisis en este aspecto, pero insisto, hay que ver la fotografía completa, no nada más un píxel, ¿no? Entonces nos podríamos sobreenfocar en el tema del oro sin ver todo lo demás, sin ver lo que ha estado pasando y sin ver realmente cuál es la estrategia casi de teoría de juegos que utiliza Donald Trump, ¿no? Utiliza incertidumbre y esa incertidumbre es constante, tan constante que la incertidumbre, insisto, se empieza a convertir en certeza. La única certeza que tenemos al día de hoy en el mundo es la incertidumbre. Esa es la certeza que tenemos hoy.
irónica o paradójicamente, ¿no? Entonces, este estilo de Donald Trump genera una volatilidad internacional como herramienta de negociación también. Esto lo he explicado, insisto, desde el día uno de Donald Trump, que a muchos les costó trabajo entenderlo, porque antes todavía se tenía la idea, ¿no?, de que Donald Trump pues no tenía claro qué estaba haciendo, que era un infantil y que si bien sí puede serlo también, les costó mucho trabajo entender que su estrategia era real y había un plan. Y parte de ese plan tenía que ver con su forma de negociar, que siempre he dicho, amenazas, uso de la fuerza, todo ese tipo de cosas eh, están dentro de ese marco de incertidumbre que le gusta generar. Amenazas arancelarias pues, prácticamente contra todo mundo. Presión sobre la Fed, aunque nominó a Warsh visto como independiente, insisto, pues hay una presión de Trump sobre la Reserva Federal. Crisis fabricadas, insisto, y de hoy va, y así titularé el comentario del día de hoy, es tal cual manufactured uncertainty. O sea, básicamente es fabricar la incertidumbre. Ese es el juego de Donald Trump. Él la fabrica, la aplica, la utiliza y de ella saca beneficios y ventajas. Entonces, estas crisis fabricadas, ¿no?, desde Groenlandia, Venezuela, disputas con aliados, con sus propios aliados o socios clásicos de los Estados Unidos como Canadá o Europa, crea esto, ¿no?, una incertidumbre fabricada, una manufactured uncertainty. En este sentido, cuando surge esto, mercados suben y bajan. La prensa, por supuesto, también no sé si utiliza o mal utiliza a veces esto. En estos tiempos, además de infodemia, donde ya no solo la prensa corporativa controla la narrativa, pues la cantidad de efectos que esto genere, ¿no? Que al final medios digitales, youtuberos y demás amplifiquen un mensaje u otro, ¿no?, con respecto al tema del caos, desde aquellos que te dicen que se la pasan diciendo que estamos a 2 días del apocalipsis, los que te dicen que estamos a 2 días o 3 días de otro 1929, que el lunes nos amanecemos en lunes negro. Todo esto, todo esto suma al tema de la incertidumbre fabricada, ¿no? Insisto, se vuelve un ecosistema de incertidumbre. No importa si abres Facebook y ves tu feed en Facebook, o abres Twitter, o lees el periódico en físico, digital, donde voltees, hay incertidumbre. Y es muy curioso porque este ambiente crea, por ejemplo, contenidos desde aquellos que te dicen estamos a horas de una nueva tercera mundial y una bomba nuclear por parte de quien sea, Rusia, Estados Unidos, Irán, hasta los que están enfocados en temas de financieros, ¿no? O sea, justamente que te dicen estamos a un día, a un lunes, ¿no? Si hoy es domingo, mañana lunes empieza la caída de bolsa al estilo Wall Street en 1929. Entonces es bien curioso porque unos están paranoicos por unas cosas, otros por otras, otros están aumentándole el relojito de lo que creo que le queda a la Tierra, ¿no? En temas de medioambientales, o sea, y es que eso es lo peor, ¿no? O sea, que hay cosas que sí realmente son muy graves, que no son paranoias que no tengan fundamento. Y hay otras paranoias que sí se llevan a la exageración y que precisamente alimentan este ecosistema de incertidumbre y miedo. Entonces estamos ahí como en el intermedio entre donde no sabemos qué miedos y paranoias son justificadas y cuáles están simplemente siendo amplificadas o exageradas, ¿no? Estamos allá a la mitad.
pero así está funcionando el ecosistema de lo que yo denomino la incertidumbre fabricada, ¿no? O vamos a decir incertidumbre hecha a mano, pero a la mano de Donald Trump, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que crea, ¿no? Este ecosistema de incertidumbre. Mercados suben y bajan por titulares diarios, por, insisto, esta forma de divulgación de información digital en la que vivimos al día de hoy. No siempre tiene que ver con los fundamentos, pero hay que tener cuidado y precaución, por eso hay que prestar atención a lo que realmente ocurre, ¿no? E investigar. Eh, y bueno, además esto beneficia la agenda de Trump, ¿no? De America First al forzar concesiones, pero genera costos en volatilidad global. Obviamente, como siempre en estos ambientes de subidas y bajadas, de alta incertidumbre, hay ganadores y perdedores. La incertidumbre, por ejemplo, tarifas impredecibles, amenazas geopolíticas, literalmente que el día de mañana Trump decida llevarse a su presidente como se llevó a Maduro de Venezuela, todo eso suma a este ambiente. En este sentido, ¿quiénes podríamos decir que se perfilan como ganadores y perdedores en este mundo de incertidumbre de Trump? Pues sectores e industrias protegidos por tarifas, como acero, aluminio, algunos manufacturados estadounidenses, protección contra importaciones baratas, empresas que ya repatriaron producción o dependen menos de insumos extranjeros, activos de refugio como oro, plata, como hedge contra dólar débil e incertidumbre, inversionistas en metales preciosos y bonos del tesoro en momentos de pánico. Todo esto puede variar, por supuesto, ¿no? O sea, porque, insisto, estamos en ambientes de incertidumbre. Un día puede ser una cosa, al otro otra, pero bueno. Industrias domésticas en energía fósil, ¿no? Esto ya lo han dicho una y otra vez, yo lo he analizado en la Estrategia Nacional de Seguridad, en la NSS, la National Security Strategy, actualizada en noviembre de 2025, lo mencionan. Y no solo mencionan, o sea, literalmente no solo mencionan el petróleo, mencionan incluso hasta el carbón, tal cual, ¿no? O sea, volver tal cual a esta energía fósil, petróleo, gas. Trump prioriza fósiles, reduce regulaciones verdes, ¿no? Inversionistas especulativos en volatilidad, fondos que apuestan a swings, opciones y futuros. Gobiernos, empresas que negocian concesiones, o sea, hace países que ceden, ejemplo, acuerdos bilaterales, evitan tarifas peores. Ahora, algunos perdedores, pues consumidores estadounidenses podría ser, precios más altos en bienes importados, ropa, electrónicos, autos, electrodomésticos, inflación por costos de insumos, eso iremos viendo cómo se comportan estos indicadores micro y macroeconómicos en los Estados Unidos y en ese sentido obviamente los indicadores a nivel global. Manufacturas dependientes de importaciones, empresas que usan componentes extranjeros, autos, electrónica, maquinaria, pagan más. Cadenas de suministro globales se encarecen y complican. Exportadores estadounidenses, retail de otros países, Europa, China, reduce ventas en agricultura y tecnología. Economía global y crecimiento, menor comercio, PIB más bajo, estimaciones de 0.5 a menos 0.5 a menos 0.7 en Estados Unidos a largo plazo por tarifas. Países con déficit comercial con Estados Unidos, por ejemplo China, México, Canadá, Europa, sufren más. Inversionistas en acciones de crecimiento, tech, estas industrias tecnológicas. Volatilidad y dólar fuerte temporal penalizan. Gobiernos aliados, Europa, por estas amenazas a Groenlandia, NATO, generan tensiones y costos defensivos. Empresas minoristas online, ejemplo Temu, Shein, pierden ventajas de minimis loophole cerrado. En este sentido, así en términos muy generales, la incertidumbre de Trump beneficia a quienes se posicionan en refugios y proteccionismo doméstico, pero perjudica a consumidores, comercio global y eficiencia económica. El oro, pese a la corrección reciente, pues va a seguir ganando, insisto, como hedge principal en este entorno volátil. Em, y bueno, esta recuperación actual sugiere que el mercado ve la caída como oportunidad de compra, no fin del rally. Eh, Tal cual, ¿no?
Por último, ya para ir cerrando, eh, bueno, a ver, de rápido voy a mencionar más o menos los días. Aquí tengo una grafiquita. No sé si se alcance a ver ahí. Bueno, ahora se las leo. A ver, a ver. Entonces, por ejemplo, venía esta tendencia a la alza del 5 de enero, 12 de enero. Bueno, por ejemplo, ahí 5 de enero andaba como por ahí de los 4.300, 4.400 dólares por onza. Va subiendo, pasa el 12 de enero. Por ahí en el 12 de enero, un poquito 13 por ahí, anda en los 4.600. 20 de enero, una mínima caída, pero sigue subiendo después. 20, 21, 22, 23, 26 de enero, por ahí anda teniendo ya justamente picos ya de 5.000 a 5.200 dólares por onza. Y de repente creo que tiene el máximo por ahí en los 5.400, 5.500 más o menos dólares por onza. El pico máximo y de repente la caída, ¿no? El 2 de febrero a los 4.500. Vamos a ponerlo, ¿no? Más o menos. Aquí la cifra me da 4.769, pero más o menos es la caída, ¿no? Y justamente, sí hay que tomarlo en cuenta porque hay un coincidente aquí, ¿no? Trump propone a Kevin Walsh y ese mismo día es la caída en de 5.353 se va a los 4.769 dólares el 2 de febrero, ¿no? Entonces, insisto, más o menos sin sobreenfocarnos tanto en el tema este del oro y de lo que estuvo pasando, pues insisto, hay que ver el cuadro completo, ¿no? Eh, para concluir entonces, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues en los últimos días, insisto, el precio del oro subió a récords por encima de los 5.600, como acabo de explicar, antes de sufrir esta caída histórica, una de las mayores en décadas, by the way, por cierto, ¿no? Coincidiendo, insisto, además con el repunte del dólar. Hay que entender que generalmente suelen funcionar a la inversa, ¿no? Sube oro, baja dólar, sube dólar, baja el oro, entendiendo también cómo funcionan los sistemas Fiat, que ahora con eso vamos a cerrar y concluir. Un dólar más, esta relación oro-dólar, un dólar más débil generalmente impulsa el oro a la alza, ya que el metal se vuelve más accesible para compradores con otras monedas y actúa como refugio ante la incertidumbre. Vaya que tenemos incertidumbre el día de hoy. Pero por eso es que nos llamó la atención ahora, no esta cuestión de que, bueno, ahora hasta resulta que también en eso que era medianamente seguro, que eran, por ejemplo, los activos refugio como el oro, ahora resulta que también hay incertidumbre en esos. Nada se libra, ¿no? De la incertidumbre, ni el oro. Esa es, digamos, la moraleja de esta lección. Históricamente, entonces, la correlación es inversa. Como explicaba, cuando el dólar cae, el oro gana atractivo. Este comportamiento reciente del dólar, eh, el dólar ha caído en las últimas semanas debido a la estrategia de Trump de favorecer una moneda débil para impulsar exportaciones. Esto ha estado muy marcado, por momentos sí se ve muy evidente, ¿no? Que por momentos Trump intenta esto, ¿no? Eh, Tirar hasta cierto punto el dólar. Eh, no estoy seguro si debilitarlo, y habrá que también entender esto en tiempos, ¿no? De corto, largo plazo y demás, pero esto es lo que ha estado pasando, ¿no? Trump tiene esta estrategia de favorecer una moneda débil para impulsar exportaciones y competitividad de empresas estadounidenses, junto con expectativas de tipos de interés más bajos en Estados Unidos por políticas monetarias acomodaticias. Sin embargo, de nuevo, con este tema de Kevin Walsh, el dólar se disparó recientemente presionando al oro a la baja en su desplome mayor desde los 80s. Esta volatilidad refleja intervencionismo de Trump, guerras comerciales y caos geopolítico. Insisto, caos que venimos mencionando. Escenario con volatilidad política de Trump. Bajo la volatilidad actual por las decisiones de Trump, aranceles, disputas territoriales, el oro podría seguir como refugio, pero vulnerable a fortalecimientos del dólar
si se endurece la política monetaria. El dólar oscilará con sus políticas pro devaluación, beneficiando exportaciones, pero arriesgando inflación. El petróleo impactado por tensiones comerciales y energéticas podría subir si hay interrupciones, pero bajar con un dólar fuerte. Eh, Todo esto además, como explicaba, eh, dentro de un marco de también de riesgos, o sea, es que no se puede descartar nada, ¿no? En términos de lo que hablaba al inicio, ¿no? Hasta no sabemos si pueda todavía surgir una especie de recesión o pueda surgir una especie de eh, eh, burbujas de inteligencia artificial, ¿no? Todavía es discutible una posible recesión leve si está ahí una burbuja en inteligencia artificial, con caídas bursátiles, en tecnológicas, menor inversión y desempleo, permitiendo recortes de tasas de la Fed. Eh, podría, podría ser. No se puede descartar nada, ¿no? En 2026 podría haber escenarios que incluyan el colapso de la IA, ¿no? Una burbuja revienta, recesión, versus también el auge de la inteligencia artificial en términos de crecimiento transformador como tercera revolución industrial. Es que estamos ahí como en un punto intermedio. Porque si bien ya lo he comentado yo también, sí, pues en parte la inteligencia artificial más todo lo que se sume vendrá a ser o formar parte de la nueva industrialización o una nueva revolución industrial, tecnológica, pero eso no quiere decir que o no anula por completo las posibilidades de burbujas, ¿no? Algo así como lo que pasó con las .com, ¿no? Esta burbuja.com. Las valoraciones tech muestran señales de hype. Este es el tema, precisamente. Hay mucho hype. Too much hype con la inteligencia artificial y FOMO, ¿no? Elevando los riesgos. Evidentemente, este es el problema. Bueno, ahora, nada más para dejar claro, ¿no? En términos de la Reserva Federal, por qué generó este comportamiento además el nombramiento de Kevin? Pues básicamente porque la Fed gestiona la política monetaria de Estados Unidos, influyendo directamente en el valor del dólar mediante tasas de interés y compras de activos, lo que crea una relación inversa con el oro. Tasas altas fortalecen el dólar y deprimen el oro, mientras que tasas bajas lo debilitan y elevan el metal. Trump busca presionar a la Fed para alinearla con su agenda, nominando figuras como Kevin, que es favorable a políticas menos restrictivas. Plan de Trump con el oro. No hay evidencia concreta tal cual eh, de que, pues obviamente Trump eh, ¿cuál es la intención final, digamos? ¿No? O sea, esta parte, digamos, la agenda de Trump, así a detalle, pues solo la conoce Donald Trump. Eh, Sin embargo, como yo decía, dentro de los beneficiados generales, entendamos que en la agenda los beneficiados pues serán los exportadores e industrias manufactureras de Estados Unidos, como ya decía, ¿no? Acero, autos por dólar débil inicial, mineras de oro estadounidenses y sube producción vía órdenes ejecutivas, gobiernos con reserva de oro altas como China, Rusia, India, que ganan poder relativo, inversiones en acciones manufactureras y bonos del tesoro. A pesar de que digo que no hay agenda como tal, o la más clara seguramente solo la conoce Donald Trump, pues insisto, lo más que tenemos como para poder medio saber, pues es lo que nos dieron en su estrategia de seguridad nacional. Perjudicados, pues importadores y consumidores por inflación, mineras de oro y plata globales, ejemplo Newmont, Barrick Gold, por caída abrupta, fondos ETF de metales preciosos, joyería y lujo, Tiffany Pandora, países endeudados en dólares, ejemplo los países emergentes como México, Argentina, por volatilidad, gobiernos aliados dependientes de dólar fuerte pierden competitividad. Esta es la cuestión fundamental, ¿no? O sea, cuando preguntas el objetivo final de Donald Trump, entonces, ¿cuál es? Pues es que el problema es que Trump oscila tácticamente, o sea, a veces quiere una cosa y a veces la otra y a veces te la voltea, a veces te dice que quiere algo y a veces te la voltea.
te voltea la tortilla constantemente, digámoslo en mexicano, ¿no? Entonces, eh, Trump prefiere debilitarlo, digamos, a largo plazo para abaratar exportaciones y recortar déficits en términos de qué es lo que quiere con el dólar. Entonces, a largo plazo prefiere debilitarlo para abaratar estas exportaciones y recortar déficits comerciales, pero tolera fortalecimientos cortos si ayudan a controlar inflación o atraen capital. No busca patrón oro pleno, o sea, especulaciones como reevaluación contable de reservas Fed a precios actuales para inyectar liquidez. 700 $700 son hipotéticas. 700 millones de dólares son hipotéticas no confirmadas. El objetivo es dominio económico, vía America First, dólar como arma en guerras comerciales sin abandonar el fiat, priorizando soberanía minera y control Fed. Eso ahora lo vamos a comentar, ¿no? O sea, porque el fiat ya lleva tiempo mal. Es más, el 2008 creo que fue el día, no el día, el año en el que nos dimos cuenta que estaba mal. O sea, el sistema estaba enfermo desde entonces y no nos hemos recuperado del todo incluso desde esa crisis. Ahora comento qué es lo que creo. Eh, esta agenda de Trump, la cual yo hablaba, ¿no? Con la Reserva Federal, busca reducir su independencia para alinearla con políticas America First, tasas de interés bajas alrededor del 1% para estimular crecimiento, impresión de dinero controlada por la Casa Blanca y nominaciones como Kevin Warsh, quien favorece enfoques menos restrictivos y consulta con el Ejecutivo en decisiones clave. Esto responde a su visión de usar la política monetaria como herramienta para contrarrestar inflación por aranceles, impulsar manufactura y competitividad exportadora pese a presiones inflacionarias actuales. De nuevo, insisto, Trump prefiere debilitar el dólar a largo plazo para abaratar exportaciones y reducir déficits comerciales, tolerando fluctuaciones cortas como el reciente repunte. Se ayudan a atraer capital o controlar precios. No hay plan para patrón oro pleno ni abandono del fiat. A esto creo que ya lo he leído. Sí, esto creo que ya lo había leído, ¿va? Bueno, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Pues ya básicamente, ¿no? En este sentido, nada más aquí hago la aclaración, ¿no? O sea, aunque Trump, insisto, prefiere un dólar débil largo plazo para exportaciones, este fortalecimiento temporal alinea con su presión sobre la Fed para tasas controladas que eviten inflación por aranceles, tolerando repuntes cortos y estabilizan mercados. No contradice su objetivo, o sea, usa la volatilidad para reafirmar control monetario sin devaluación descontrolada. Entonces, esta nominación de Wash, insisto, coincide con la caída abrupta del oro, porque los mercados lo perciben como un perfil halcón, o sea, sé que favorece tasas de interés más altas y prolongadas para combatir la inflación, fortaleciendo el dólar y haciendo menos atractivo el oro, perdón, que no genera rendimientos. Intuitivamente, por ejemplo, bajo Trump, quien critica tasas altas, esperarías políticas dovish, bajas tasas que debilitan el dólar y eleven el oro como refugio antiinflación por aranceles. Sin embargo, Wars representa control estricto sobre precios vía restricción monetaria. Pese a la agenda trumpista, el anuncio reorientó expectativas hacia rendimientos de bonos más altos y dólar fuerte, desencadenando ventas masivas. Eh, esta percepción generó el desplome histórico, oro menos. Cada quien maneja sus cifras, ¿no? Algunos dan 11%, plata la caída de 30%, al 3-31 de enero más, perdón, al 30-31 de enero más o menos de 2026, con flujos saliendo de metales hacia activos con yield. No contradice del todo a Trump, quien tolera fortalecimientos, como ya hablamos, ¿no? Temporales y estabilizan inflación sin dañar exportaciones a largo plazo. Pues bueno, esto básicamente fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó. En este sentido ya, ahora sí que ya terminamos. Pues entender qué es lo que pasa cuando todos los activos se liquidan y cuando hay margin calls o liquidaciones en cascada así, ¿no? Si todo se liquida, pues si todos los activos se liquidan, pues de alguna manera todos los valores se diluyen, ¿no?
Eh, y sí, la verdad es que se tenía que mencionar esto porque sí es histórico, ¿no? Lo que le pasó al oro. Esto también, yo diría, nos da otra moraleja en el sentido de que hay que tener cuidado con aquello, insisto, que consideramos tan seguro, ¿no? Muchas veces compramos estos cuentos, ¿no? El oro es lo más importante, el oro es el mejor activo, el oro es un activo refugio. Bueno, sí, hasta que eso ya no sea así, básicamente, hasta que algunos decidan que eso no es así, que son los de siempre, ¿no? Los ganadores que toman decisiones y se protegen y dejan a muchos perdedores en el camino. En este sentido, como siempre he hablado, ¿no? Si prácticamente todo es una farsa, la economía es una de las más grandes farsas que existen. Desde el Bretton Woods, desde el patrón oro, desde el Fiat. O sea, al final todo es una mentira, solo hay que entenderla. Hay que entender bien cómo funciona esta mentira. Si me preguntan, básicamente tenemos que dejar de pensar que el oro es tan valioso cuando nos empiece a hacer falta agua. Ahí nos vamos a preguntar realmente qué es lo que vale. Y hasta aquí mismo te das cuenta cómo el oro, por más que lo tengas en grandes inversiones y grandes inversiones de oro, si no lo puedes liquidar, no lo puedes utilizar. O sea, al final, ¿qué vas a hacer con el oro? ¿Qué vas a hacer con tus quilates, con tus onzas de oro? ¿Comértelas? O sea, eso es lo que pasa cuando realmente ya traduces el verdadero valor de las cosas. E insisto, rompes un poco con la mentira. Esto creo que se alinea también hasta con los discursos de Carney, ¿no? O sea, de alguna manera entender en este desorden mundial del cual, insisto, venimos hablando todo el año, qué es lo que pasa cuando realmente rompes con estas mentiras y te das cuenta de dónde reside realmente el valor y dónde están las cosas de verdadero valor. En este sentido, insisto, algún día lo que más vamos a querer invertir, ahorrar y cuidar tendrá que ser el agua, porque será lo que más valor tendrá por obvias razones, porque es vital. Es probablemente el único recurso que sí podemos decir. Bueno, podríamos vivir sin smartphones, podríamos vivir sin litio, podríamos vivir sin oro, sin plata, sin bitcoins, pero no podemos vivir sin agua. Pues yo diría hay que tener cuidado de dónde realmente estamos colocando el supuesto valor de las cosas, porque lo que realmente tiene valor es probablemente lo que menos están viendo, lo que menos están cuidando, hasta que, de golpe, de realidad, un golpe de realidad, nos aterrice en el suelo y nos demos cuenta y recordemos lo que realmente tenía valor, como en este caso, pues no solo el agua, yo agregaría el planeta entero, ¿no? Básicamente, hay que cuidar el planeta, hay que cuidar los bosques, hay que cuidar todo aquello que nos da vida y dejarnos de obsesionar también tanto con aquello que ya cuando lo piensas no tiene tanto valor. Pero bueno, así lo vivimos ahora, ¿no? Con el tema del oro. Hay que tener cuidado, insisto, con esto que a veces nos creemos de más estas mentiras y cuentos. Y al final el oro, ese activo, refugio que tanto se santifica, pues también puede caer en cualquier momento de la noche a la mañana, ya nos dimos cuenta, ¿no? Es lo que hay que entender. También hay efectos rebote, puede haber pivots, bueno, eso lo podremos ir viendo en estos días, pero bueno, esta es la parte peculiar, ¿no? De darse cuenta cómo en este intermedio del caos, pues muchos hacen fortunas y negocios como ha sido siempre, así ha funcionado siempre, ¿no? Bueno, eh, pues ya, básicamente ya terminamos. ¿En qué concluyo básicamente? Porque además de esto también hubo caídas del Standard Poor's 500 y Nasdaq cayeron también. Eh, ¿En dónde concluyo esto? Precisamente bueno, ¿para dónde vamos realmente, no? O sea, ¿qué más hay en el fondo de esto? Pues en el fondo de esto creo que sí estamos ya entrando, insisto, en esta forma de alguna manera alineada y coincidiendo con que si estamos en un
nuevo orden o desorden mundial, como ya acordamos, como ya celebramos en el mismo discurso de Carney, que al menos se transparentara eso, y pues todos estamos ya ahora sí alineados en que estamos en un nuevo orden o desorden mundial, pues esto por supuesto va a implicar cambios radicales, ¿no? O sea, y cambios generalmente cuando hay nuevos órdenes o reconfiguraciones en estos nuevos órdenes, pues cambia también los sistemas financieros. Y esto llama mucho la atención porque si ustedes escuchan algunas entrevistas que le han hecho al propio Kevin Walsh, él ha hablado tal cual, y lo escuché hace poco, ¿no? Tal cual dio la declaración, no me acuerdo textualmente, pero dijo algo así como, we are reforming institutions right now. Es una declaración reciente de apenas eligieron a Kevin Walsh, y yo me quedo con eso. O sea, esa línea te dice todo. We are reforming institutions right now. Eso quiere decir, estamos reformando instituciones tal cual, en este momento, en tiempo real. Y al reformar, están reconociendo, insisto, lo que ya sabemos. O sea, se está reformando el mundo, y con ello todas sus instituciones. Y están cayendo unas y se están levantando otras, o reformando, o readaptando, como lo quieras llamar. Hemos visto cómo políticamente cayó ya Naciones Unidas, y con ella, con esta organización, todo lo que derivaba de ellas, como la OMS y todas sus derivaciones. OMS, FAO, la, creo que la del trabajo, no me acuerdo cómo se llamaba. En fin, por otra parte, estamos viendo, incluso en esto, en términos económicos, cómo la Fed se va a reformar. Y al reformar la Fed, pues se van a reformar muchas otras cosas, e insisto, ¿qué es lo que viene, creo yo, a grandes rasgos? Pues algo muy similar a lo que ocurrió en otros momentos, ¿no? Como en aquellos Bretton Woods, o cuando se hizo el consenso del sistema fiduciario, ¿no? Del fiat money. Estamos en estos tiempos, ya de por sí en términos económicos ya estaba habiendo disrupciones como lo que ocurrió con las criptos. Pero parece que ahora precisamente se va a reformar, ¿no? El sistema financiero va a haber una nueva, vamos a llamarle, no creo que haya un nuevo especie de patrón oro, pero va a haber algo similar, algo más o menos similar. En este sentido, creo que lo que va a pasar va a ser que va a ocurrir esta, eh, esta generación, esta reforma o reconfiguración del sistema económico, y podría llegarse a lograr una especie de sistema, insisto, no igual, pero similar a lo que fue algún momento el patrón oro, pero adaptado a nuestros tiempos. En este sentido, algo así como generar ya sea un dólar digital que esté respaldado en activos. Tiene sentido que sean incluso, sí, puede ser oro, puede ser minerales, tierras raras, ahora que tanto se están peleando por las tierras raras, en una de esas hasta semiconductores y todo esto, o sea, activos distintos a los habituales, activos que hoy se consideren de mayor relevancia geopolítica, económica, a nivel global, basado por supuesto en la agenda, en este caso de seguridad nacional de los Estados Unidos, por ejemplo, impulsada por Donald Trump. Y en ese sentido se reconfigure, en ese sentido la economía. También teniendo en cuenta que, por ejemplo, está el otro lado aparentemente, ¿no? El lado, por ejemplo, de China, que tampoco está tan interesada en que el dólar desaparezca tal cual, porque pues China es, eh, sí, me parece que es la principal tenedora de dólares en el mundo, así que pues, o sea, no hay forma, pero creo que tanto China como Estados Unidos están buscando alternativas
del fiat, no sé si precisamente quieran eh, eliminar el fiat system, pero sí al menos reformarlo, que es lo que precisamente dice Kevin Walsh. Se van a reformar, insisto, los sistemas financieros, el sistema financiero global y cada uno también con sus particularidades, ¿no? Buscando sus propios intereses y beneficios, pero insisto, de maneras distintas. También, además de poderse respaldar como yo decía, en minerales o tierras raras, ¿no? Y de generar este dólar digital que se respalde en ello, pues también se podrán empezar a incorporar criptos, ¿no? Pero más de esta tendencia que les llaman stable, ¿cómo les llaman? Eh, Hay unas que son como se me olvidó el nombre, stable coins. Una criptomoneda estable es una criptomoneda diseñada para minimizar la volatilidad del precio de estas en relación a un activo estable o cesta de activos. Son tokens cuyo valor está asociado al de un activo real o es controlado a través de un algoritmo, lo que hace que su precio sea más estable que el de otras criptomonedas. El principal objetivo para crear una stablecoin es tratar de dar refugio a los inversores en momentos de volatilidad, como por ejemplo el que estamos viviendo ahora. En este sentido, por eso siento que sí, va a haber una reforma del sistema financiero, en particular ahora estamos hablando del gringo, donde al final el dólar, insisto, no de manera igual, pero podría ser parecida a lo que ocurrió con el patrón oro en su momento, de alguna manera se empiece, porque eso es lo que al parecer, se quiere todavía, insisto, mantener el dólar, no diluirlo, eh, pero eso sí, tener un dólar podrá ser digital o como sea, pero respaldado en activos, insisto, que sean prioritarios para este nuevo mundo o este nuevo desorden mundial u orden mundial en estos tiempos básicamente. O sea, un dólar respaldado en activos que son prioritarios en estos tiempos, en estos nuevos tiempos. Como decía, ¿no? Se me ocurre tierras raras, minerales, eh, o incluso también tener una especie de sistema que se respalde también, o hasta una mezcla, ¿no? Que se respalde con estas stablecoins, que son criptomonedas, porque el propio Walsh también en estas declaraciones dijo que no está precisamente en contra de ellas, así que creo que es lo que va a pasar, ¿no? Más o menos. Y eso estará pasando pues en próximos meses y años, que veamos cómo se está reformando pues el sistema financiero que ya, insisto, de por sí ya venía dando señales, ¿no? Por ahí recuerdo que en la entrevista Wars dice algo así de las criptos, se refiere a algo así como de uso policial o algo así, que dice, eso no me parece mala idea, incluso se pueden ocupar, si no mal recuerdo, y dice algo así como para términos como de seguridad más bien, ¿no? O sea, pero bueno, esto es entonces lo que pasó ahora en estos últimos días y bueno, pues insisto, pendientes de las margin calls, pendientes de la economía, pendientes de las mentiras que hay en toda esta doctrinas y aplicaciones de la economía. Y de nuevo, cierro con que tengamos claro, ¿no? El ambiente, el ecosistema de incertidumbre, una incertidumbre fabricada, handmade, fabricada en casa. Una incertidumbre fabricada en casa, particularmente una incertidumbre global fabricada en casa, pero en la Casa Blanca, ¿no? Básicamente. Seguimos pendientes.